Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Ricardo Patiño. Ricardo es un economista, graduado en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que se desempeñó entre otros muchos cargos como canciller de Ecuador y que hoy es una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Lenín Moreno. Ricardo, muchísimas gracias por estar en este Cruce de Palabras. Gracias a ti por la invitación, Luis. Me da mucho gusto estar en México y estar contigo, un periodista tan destacado y tan querido acá. Muchas gracias. De regreso a México y no precisamente para hacer un posgrado, ¿verdad? Sí, no de vacaciones, no. Perseguido. Lamentablemente perseguido. Lo que se vivió en las épocas de las dictaduras en América Latina y particularmente en el Cono Sur y en Centroamérica, ahora se está viviendo otra vez una persecución implacable que no utiliza el aparato militar, sino el aparato judicial. Hay una persecución contra muchos de los líderes progresistas de América Latina. Estamos hablando de Lula, estamos hablando de Cristina, estamos hablando de Rafael Correa, de Jorge Glass, preso sin ninguna prueba en el Ecuador y cumplirá 2 años, la más grande injusticia que estamos soportando. Y también algunas otras personas de sus equipos, como en mi caso, que me iniciaron un proceso judicial por dar un discurso político en una reunión política, pidiéndole a nuestra militancia que acompañemos a nuestro pueblo a defender sus derechos en las calles. Básicamente por eso, juicio, orden de prisión, que me ha obligado a refugiarme en un país querido para mí, tan querido como México, y que ha dado lugar a que este gobierno, reconociendo la falta de Estado de Derecho, la persecución y la utilización del sistema judicial ecuatoriano, para la persecución política, porque es un caso claro de persecución política, me ha otorgado la condición de refugiado por razones políticas aquí en México. Así que estoy ahora ya permanentemente en este querido país como consecuencia de esa terrible persecución. Eres un refugiado político en forma. En forma, sí, ya con un reconocimiento a partir del 2 de septiembre, ese reconocimiento se produjo y estoy en esa condición ahora en México. Tú nos acabas de decir que la acusación en tu contra parte de dichos tuyos, ni siquiera de llamados a derrocar un gobierno, sino de dichos. ¿Cómo puede ser que un gobierno hoy en día persiga por eso a un militante político? Porque realmente son democracias disfrazadas, digamos, dictaduras disfrazadas de democracia. Es lo que estamos viviendo en el Ecuador. No existe la posibilidad incluso de formar un partido político. O sea, nosotros hemos intentado, después de que nos arrebataron ilegalmente nuestro movimiento, el movimiento que Rafael Correa y muchos otros compañeros, entre ellos yo, constituimos en el año 2006, nos lo arrebató Lenín Moreno, aprovechando como la si fuera un carterista en el metro. Como un carterista, sí, nos lo quitó. Y después de eso, cuando ya nos dimos cuenta de que perseguir al carterista era imposible, era, digamos, inútil, porque la policía, digamos, lo defendía a él y no a nosotros, decidimos, bueno, ya, vamos a hacer un nuevo partido. Vamos a crear un nuevo partido. Con el dolor del alma nos desafiliamos del movimiento que habíamos formado, y comenzamos a formar uno nuevo. Nunca nos lo permitieron, pero así era terrible. Primero nosotros decíamos el logo principal de la Revolución Ciudadana. No pueden ser ese partido porque ese es el que se los quitaron. Ah, ya está bien. Entonces nos vamos a llamar el partido alfarista. No pueden ser alfaristas. ¿Pero por qué? Porque Alfaro era liberal y ustedes están en contra del neoliberalismo. Por favor. Nosotros estamos en contra del neoliberalismo, sí, pero estamos a favor de las libertades. Y eso fue lo que hizo Alfaro. Queremos ser el partido alfarista. No pueden ser. Esto es una cosa que nadie entiende. O sea, donde lo hemos dicho, nos han preguntado, ¿cómo es posible que un Consejo Nacional Electoral les impida llamarse como ustedes quieran llamarse, reivindicando a uno de los hombres más importantes de la historia política del Ecuador, el inspirador y propulsor de la revolución liberal a inicios del siglo pasado? No,
Después hablamos con el Partido Socialista para que nos permitiera estar ahí. Le quitaron la directiva al Partido Socialista. Después otro partido estaba constituyéndose, le ayudamos a recoger las firmas, recogimos 500.000 de firmas en 70 días. Rompieron la directiva. O sea, todo lo y al final tuvimos que participar en las unas elecciones seccionales de marzo de este año. Tuvimos que participar prácticamente a escondidas. Así. A escondidas. Eso es lo que se está viviendo lamentablemente en un país como el Ecuador. Una traición política histórica, digamos, que Lenín Moreno va a quedar, lamentable por tener que tenga el nombre de Lenin, pero este señor Moreno va a quedar en la historia catalogado en la mitad de un párrafo como un vulgar traidor que traicionó no solamente a Correa, a quien fue su presidente cuando él fue vicepresidente 6 años, sino que traicionó a su pueblo, que traicionó su conciencia, lo que parecía que era su conciencia. Y digamos, el plan de gobierno con el que iba a trabajar lo dejó absolutamente agotado. Ahora lo insulta ese plan de gobierno. Ese plan de gobierno que dice el socialismo del siglo XXI, el trabajo por encima del capital, la soberanía, etcétera, etcétera. Todo eso lo dejó abandonado, botado. Y a un pueblo que creyó que él iba a hacer eso, también lo dejó abandonado. O sea, no hay libertad de expresión y no hay libertad de asociación. No hay, no existe. Por lo menos respecto a nosotros. Respecto a sus aliados, sí. A ellos hasta les ha devuelto partidos que habían sido eliminados en el registro, digamos, en anteriores épocas habían sido eliminados algunos partidos, les está devolviendo su condición jurídica. Y la OEA calladita. Y lamentablemente. Hicimos denuncias, hablamos con el señor Almagro, Está muy ocupado en Venezuela. Sí, estaba ocupado haciendo otras cosas, pero nos ofreció que él pondría todo su esfuerzo para, digamos, hacer lo que la OEA le debería de corresponder, hacer un trabajo de insistencia ante el gobierno de que se permita la participación política. Pues nada, finalmente no hicieron nada. Ricardo, esta persecución que se ha cebado en tu persona, ¿también se ha dirigido en contra del expresidente Rafael Correa? Bueno, en contra de él y de muchos otros miembros de su equipo. Rafael Correa como el líder indiscutible del proyecto de transformación en nuestro país, y yo creo que un líder con dimensión latinoamericana incluso. Pero yo sí quisiera, aunque sea en un instante, decir algo que es lo que más nos duele. El caso de la persecución contra nosotros es dura, pero finalmente estamos en libertad. Estamos en libertad porque otro país nos ha acogido, porque nos han dado protección, lo que fuera. Pero un caso es gravísimo, el de Jorge Glass. Jorge Glass es un hombre inocente. No solamente porque nosotros lo decimos y lo conocemos. Él fue nuestro vicepresidente. Fue vicepresidente en los últimos 4 años de gobierno de Rafael Correa y fue elegido vicepresidente en la papeleta, digamos, junto con Lenín Moreno. Lenín Moreno presidente y Jorge Glass vicepresidente. Le inventaron una serie de cosas que ahora se ha demostrado, porque ya sabes, con los hackers que hay por todos lados, han encontrado unas comunicaciones, unos chats entre determinados personajes de la política ecuatoriana, entre ellos el hijo de Abdalá Bucaram, que a través de negocios sucios de plata, de compra de gente, inventaron cosas para destruir la imagen de Jorge Glass y tenerlo preso como lo tienen. Ahorita, ¿cuánto tiempo tiene ya preso? En octubre va a cumplir 2 años en la cárcel. Ninguna prueba, Luis, ninguna. No ha podido encontrarse y no se va a poder encontrar porque él es un hombre honesto. Ninguna prueba de una supuesta asociación ilícita que él habría tenido para dineros corruptos de Odebrecht. Nunca. Solamente lo único que aparece es una declaración de un funcionario de Odebrecht que ahora se ha desmentido. Cuando dijo unas cosas, ahora ha dicho otras cosas, pero con esas cosas que dijo anteriormente, que ahora las desmiente, por esa razón lo han apresado. Y ese señor de Odebrecht que declaró, se autoinculpó como corrupto, como corruptor, está libre. A él no le hicieron ninguna acusación. Pero a Jorge Glass, ¿y querían qué? Querían arrebatarle la vicepresidencia para poder hacer lo que ya estaban planificando, la traición a los intereses de nuestro pueblo. Entonces, Jorge Glass está preso. Está preso. Esto es lo más grave. Nos duele enormemente por él, por su familia, porque es una injusticia leve. No han podido encontrar ninguna prueba. Rafael Correa está
con orden de prisión. Yo estoy con orden de prisión. ¿De qué lo acusan al Rafael presidente Correa? Correa? Bueno, es una acusación chistosísima, así, da risa. Que él se puso de acuerdo con un sargento de la policía. O sea, el presidente lo hizo directamente, imagínate. Se saltó al ministro del Interior, se saltó al comandante general de la policía, se saltó a la Secretaría Nacional de Inteligencia. El secretario nacional de Inteligencia de esa época ha dicho reiteradas veces que es absolutamente falso que Rafael Correa haya hecho esto. Pero supuestamente Correa habló directamente con un sargento de la policía y le dijo, anda, secuestra a una persona en Colombia. A una persona que tenía orden de prisión, que simplemente había que hacer los acuerdos con la policía colombiana, con el gobierno colombiano, para que lo extraditen al Ecuador. No. Pero Correa dijo, cójanlo, secuéstrenlo y tráiganselo. O sea, como si estuviera loco Correa. Bueno, no han podido tampoco demostrar eso, porque no hay ninguna demostración más que las declaraciones de ese policía y de otra señorita a la que le ofrecía, otra señorita policía, a la que le han ofrecido, digamos, perdonarles el 90% de la condena, de la supuesta condena. Eso es lo único que hay, absolutamente nada más. Y por eso Rafael Correa, que además está viviendo en Bélgica, porque así lo dijo desde hace mucho tiempo, iba a vivir con su esposa, que es de nacionalidad belga, estaba viviendo allá y la jueza, digamos, en vez de pedirle que, como una medida cautelar, que se presente regularmente en el consulado en Bélgica, le dijo que no, que cada 15 días tenía que regresar al Ecuador para demostrar que está presente, que va a apoyar en la investigación, y en vez de decir que se presente en el consulado. Pero como Correa no fue, que como ella quería cada 15 días al Ecuador, pues no tendría que estar loco para hacer eso, entonces le puso prisión preventiva y no puede movilizarse. Esa es la persecución. Además de muchos otros compañeros ministros a los que se nos está persiguiendo sin encontrársenos ninguna irregularidad. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? No se despeguen de su pantalla, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador, economista, un político opositor de primer nivel en su país. Ricardo, pero nos estás explicando las acusaciones en contra del expresidente Correa. Sí. Pero le siguen echando el cántaro al agua, ¿no? Lo quieren culpar de otras cosas. De muchas otras cosas. Quieren inventar otros temas. Quisieron acusarlo de actos de corrupción en unas campañas electorales. Después se dieron cuenta de que estaban otra vez en mal camino, la echaron abajo. Y ahora lo quieren acusar de él haberse mandado a matar el 30 de septiembre del año 2010, cuando se intentó un golpe de Estado en el Ecuador. Un autoatentado. Sí, un autoatentado prácticamente, eso es lo que dicen. Que él mandó a disparar un hospital lleno de civiles, que eso es un delito de lesa humanidad, y que él más o menos que se mandó a matar a sí mismo. Eso es lo que están haciendo ahora. O sea, un intento de golpe de Estado, que ni siquiera yo tengo que contarlo, solamente que véanlo en Telesur, por favor. Vean las imágenes del 30 de septiembre del año 2010 en Telesur. Se produjo una refriega de armas, disparos de lado y lado para rescatar, porque el Ejército Nacional rescató en la noche al presidente Rafael Correa, que desde la mañana había sido secuestrado físicamente por un grupo de policías, pero entre los autores intelectuales políticos que querían derrocar a Rafael Correa en ese día. Y ahora, después de que se sentenció a los autores de esto por intento de magnicidio, por intento de golpe de Estado, por, digamos, intentar acabar con la democracia en nuestro país, ahora ellos están pidiendo que se reviertan los juicios, que se anulen los juicios y que ahora se acuse a Rafael Correa. ¿Por qué? Porque él dispuso que lo liberen y al disponer que lo liberen, entonces hay gente que murió. ¿Quién murió? Murieron 5 personas en aquel día, 2 policías y entre ellos un policía que yo no puedo olvidar, Froilán Jiménez, particularmente, porque
era del Grupo de Intervención y Rescate. Ese equipo de policías especiales en nuestro país, algunos de los cuales mientras yo fui ministro, atendió mi seguridad. Los quiero y los respeto mucho. A él también en particular. Él murió con un escudo al lado en el carro el que el presidente salió cuando fue rescatado. Salía el presidente y Froilán iba allí a su lado con un escudo. Para su mala fortuna, uno de los disparos, que todavía esperamos que la justicia en algún momento determine de quién vino, ¿ya? Pero uno de esos disparos que venía al presidente Correa, que estaba en el carro, le cayó a él aquí y el escudo no lo pudo proteger totalmente y murió. Todos lo vimos. Es cuestión de meterse en Telesur y ver lo que pasó. Ese hombre que iba al lado del carro del presidente cayó en ese momento y entonces Rafael Correa es responsable de la muerte de ese policía que estaba protegiéndolo a él o los que llevaron adelante la insurrección. Un clarísimo intento de golpe de Estado que dicen que lo inventamos, que inventamos la figura del golpe de Estado, que no fue un golpe de Estado, fue un alzamiento de policías. Cuando los policías se alzan, bueno, como inicialmente lo dijeron, brazos caídos. Cuando le dijeron a Rafael Correa, están, digamos, en una huelga de brazos caídos los policías, Rafael Correa, como siempre frontal, fue al cuartel de los policías a decirles qué pasa. Ustedes no están entendiendo una ley que se había discutido en el Congreso, en la Asamblea, y fue entonces directamente allá. Pero no era una huelga de brazos caídos. Cerraron el aeropuerto, los militares, otros militares, cerraron el aeropuerto de Guayaquil, el aeropuerto de Quito, el aeropuerto de Cuenca. Se tomaron la Asamblea Nacional, se metieron en la televisión pública ecuatoriana, los cuarteles estaban absolutamente paralizados. Eso no es una revuelta, un reclamo de los policías. Eso es un intento de golpe de Estado. Incluso en un hospital lujoso de Quito ya estaban los asambleístas de oposición armando con unas botellas de whisky, que después se supo además quiénes la pagaron y todo, armando la salida del presidente, ya pidiendo expresamente la salida del presidente Rafael Correa. Ese intento de golpe de Estado ahora lo quieren revertir y culpar a Correa de lo que pasó ese día. Hasta eso ya han llegado. ¿Qué sucedió, Ricardo? Lenín Moreno era un integrante del partido de ustedes. Fue parte del grupo más selecto. ¿Qué fue lo que finalmente tuvo que pasar para que se esté viviendo esta situación? Mira, yo creería que él fue vicepresidente los 6 primeros años del gobierno de Correa y los otros 4 años fue representante de Ban Ki-moon en organismos internacionales por temas de discapacidades. Bueno, yo creo que inicialmente este hombre estuvo con nosotros. Lamentablemente, en medio camino, para el 2012-2013, este individuo fue tentado por la corrupción, porque en ese año se constituyó una empresa de su hermano. La empresa se llamaba INA Investment. Uno preguntará, ¿INA? ¿Por qué INA? Porque las 3 hijas de Lenín Moreno, su nombre termina en INA, Karina, Irina y ya no me acuerdo la tercera, pero todas terminan en INA. Y esta sería como la cuarta. Entonces, esta es la empresa, esta gente que oculta, dinero oculto, digamos, en una cuenta secreta en Panamá, en el Balboa Bank. Y allí comenzó a entrar dinero de corrupción de alguna empresa constructora. Esto nunca lo supimos. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Desde aquella época, ya el gobierno de los Estados Unidos, que por supuesto estaba absolutamente inconforme con el gobierno de Rafael Correa por todo lo que hicimos a nivel, por haber tenido simplemente soberanía, ¿no? Pero por muchas otras cosas. Lo sacaron de su base militar. Sí, le sacamos su base militar, le dimos el asilo a Julian Assange, que se lo merecía, y muchas otras cosas más. Bueno, el gobierno de Estados Unidos no nos perdonaba eso. Le descubrió a Lenín Moreno este acto de corrupción de su hermano que estaba guardando dinero mal habido, y entonces, ¿qué hizo? Seguramente lo fue a chantajear. Cuando Moreno fue a Ginebra, después de la vicepresidencia, a hacer un trabajo con las Naciones Unidas, le habrá dicho, oye, tú tienes buenos números, porque tenía buenos números como posible candidato presidencial, así es que te vamos a tapar esto de las cuentas secretas que tú tienes, que tu hermano tiene, porque eso es tu plata, por supuesto, y tú te encargarás de cambiar
la orientación de ese gobierno ecuatoriano. Y con una enorme capacidad de actuación que se merece realmente un Oscar, ¿ya? De lo que sería un moderno caballo de Troya, la hipocresía en su máxima expresión, se pasó diciendo en toda la campaña, porque era la única manera en que podía ganar, que Rafael Correa era lo máximo, era el mejor presidente de la historia, sus valores éticos, morales, administrativos, liderazgo, la capacidad, bueno, ya era un enamorado de Rafael Correa prácticamente. Y además haber dicho que lo que estábamos viendo en el Ecuador ya no era un gobierno, era una leyenda lo que estábamos viviendo esos 10 años. Y ahora dice que es el peor desastre, que es la peor corrupción. A Correa lo ha acusado de jefe de la mafia, de dirigirlo a los jinetes del apocalipsis. Todo ha dicho contra Rafael Correa y contra lo que hicimos. Ahora, esto es lo que nosotros creemos, o sea, finalmente es lo que pasó. El gobierno de Estados Unidos o la CIA o no sé quién organizaron las cosas, lo chantajearon y le dijeron: te descubrimos lo que has hecho, lo que ha hecho tu hermano y la plata que usted da, el edificio, el departamento que se compraron en España, etcétera, y tú haces el trabajo por nosotros. Y es lo que ha hecho. Ahora destruyendo UNASUR, destruyendo la Unión Latinoamericana, que ha sido tan importante no solamente del sur, sino de Centroamérica, el Caribe y el sur, destruyendo el proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero esto le pasa a los traidores. ¿Y cómo es que la gran cantidad de beneficiarios que ustedes apoyaron, ayudaron, no han defendido ese proceso? Esos beneficiarios y en general la población ecuatoriana que aprecia lo que en ese proyecto se hizo, lo que hicimos en esa década ganada, está manifestando claramente en las encuestas, en las encuestas, tú sabes, a veces contratan unos, contratan otros, hay sesgos y sesgos, todas. No hay ninguna que diga que Lenín Moreno tiene más del 20% de aceptación. No hay ninguna. La que mejor lo califica, creo que es la de Sedatos, una empresa muy famosa allá en el Ecuador por otras cosas, pero le da el 19.5%. Otras le dan el 13%. O sea, de aceptación a su gestión como gobernante. Por tanto, este hombre va a ser echado al tarro de la basura por la historia. O sea, como te decía, medio renglón creo que va a merecer, traicionó y hasta ahí. Estos 2 años y más de gobierno de él se han pasado hablando de Correa, él, los opositores, todo el mundo, por el gran legado que dejó Correa. Ellos han querido mancharlo, como no lo pueden negar, porque el legado no lo pueden negar, no solo en la obra física, en los derechos, en la democracia, en la participación, en la soberanía. Todo lo logrado no lo pueden negar. Como no lo pueden negar, lo tratan de manchar. Eso no les ha quedado otra cosa, una hoja en blanco ahí. Bueno, ahí está la hoja en blanco, pero le tiro ahí pintura para mancharla. Y la han querido manchar y no han podido. Finalmente, todas las encuestas dicen que si Correa se lanzara a la candidatura, la ganaría ahorita en la primera vuelta. Pero más allá de las encuestas, ¿qué dicen las calles? ¿Hay una oposición real en las calles a Lenín Moreno? Hay una gran molestia en las calles. El asunto es que Moreno tiene una gran ventaja. Es que tiene a todos los medios de comunicación, a quienes Rafael Correa en su momento los puso en su lugar, porque desmentía la cantidad de mentiras que se decían permanentemente en aquella época, los ponía en su lugar cada semana en un programa que se tenía los sábados. Esos medios de comunicación le disculpan, le perdonan, le ocultan a Lenín Moreno todas las tonterías que dice, porque cada discurso que da es una mofa prácticamente, una ridiculez. Ese se lo guardan. Y ahora que para estos días está programado aumentar el impuesto al valor agregado en 3%, que está despidiendo a trabajadores del sector público, que les ha perdonado a las grandes élites del poder impuestos, pero no por $2, por 4.000 millones de dólares y más, todo eso lo hacen aparecer en positivo, todo. Entonces sí, demora más la reacción de la gente, porque los medios, especialmente los grandes medios, están absolutamente sintonizados con el gobierno traidor. Porque claro, como ese gobierno está
tratando de destruir la imagen de Correa, y Correa a ellos, a los medios, grandes medios de comunicación, los puso en su lugar en su momento. Entonces ellos están encontrando un aliado en Lenín Moreno. Lenín Moreno es un aliado, pero también es un aliado el Partido Social Cristiano y el partido de Guillermo Lasso, del candidato opositor que tuvo Correa y Lenín Moreno, la derecha en su conjunto, pero en su conjunto, y también algunos grupillos de la extrema izquierda están apoyando a Lenín Moreno contra el proyecto de transformación histórico, pero más trascendental que por lo menos en un siglo posterior en el Ecuador. En su momento el presidente Correa tuvo desavenencias con una parte importante del movimiento indígena y de los maestros organizados en su sindicato. ¿Esas diferencias no le están pasando ahora la cuenta? Bueno, no todos, por supuesto, ¿no? Mira, que en el caso de los maestros, el conjunto de los maestros estaba absolutamente a favor del proyecto que nosotros llevamos adelante. ¿Por qué? Pusimos los recursos para la educación, porque los respetamos a ellos, porque mejoramos su capacitación, etcétera. Los que no estaban de acuerdo eran los dirigentes que manejaban determinadas prebendas. Y en el caso de los indígenas también, la mayor parte del movimiento indígena, de los indígenas ecuatorianos, estaban a favor de nosotros. Pero algunos grupos que también tenían determinados cargos burocráticos, etcétera, entonces ellos son los que no estaban de acuerdo. En el caso nuestro, te digo, me tocó a mí como canciller plantear la incorporación de aquellos grupos sociales que en el Ecuador habían sido totalmente marginados de funciones trascendentales en el Ecuador, y aproximadamente 97 miembros de los indios, negros y cholos y montubios ecuatorianos forman parte ahora del servicio exterior ecuatoriano, ya no como mandaderos, como servidores de café, sino como funcionarios del más alto nivel. Y todo eso, por supuesto, a las élites del poder y al imperialismo norteamericano no les ha gustado. Por eso es esta persecución contra nosotros, porque sabían lo que podía continuar, esta liberación de nuestro pueblo podía continuar, y por eso finalmente consiguieron un traidor que se vendiera, porque nosotros nunca nos habríamos vendido. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muy amable. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.